Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de SiteGround, esta vez con un invitado estrella. Bueno, es que siempre tenemos invitados estrella, a ver, para esto son los webinars de SiteGround. Muchas gracias por asistir. Hoy vamos a escuchar a Emilio Márquez, histórico del sector de Internet, histórico en el sector de las startups, y nos va a comentar un montón de cosas súper interesantes sobre sus errores como emprendedor e inversor. Nada mejor que la experiencia de alguien con mucha experiencia, valga la redundancia, para enseñarnos lo mejor y tener los mejores consejos. Al menos para escucharle y para tomar nota. Que luego, aunque él nos haya avisado, los cometamos igual. Bueno, pues cosas que pasan. Pero bueno, por lo menos tomad nota, porque sus consejos son súper útiles. Bien, os indico cómo funcionan los webinars de SiteGround. Es muy sencillo. Estáis aquí, nos veis en pantalla y tenéis una opción en la parte de abajo de la pantalla que se llama Ask a Question. Lo bueno de los webinars de SiteGround es que os dejamos preguntar y nosotros contestamos en directo, bueno, sobre todo Emilio, porque es el invitado especial y la persona experta en el tema, y os contestamos en directo aquellas dudas que os surjan, ya sean porque ya las traéis de casa, es algo que le queríais preguntar a él en persona, o porque os han surgido algunas dudas o comentarios cuando estáis viendo su presentación. Bien, nos sirve que pongáis las preguntas en el chat, ¿vale? En el chat, pues no las vamos a atender. Cada vez que escribáis una, pues intentaremos deciros que lo hagáis en la opción Ask a Question, no lo olvidéis. ¿Qué otra cosa es importante en los webinars de SiteGround? Bueno, que los grabamos y como los grabamos, estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, SiteGround España, de forma gratuita dentro de 2 o 3 días aproximadamente. Tendremos un artículo en nuestro blog para que podáis ver un pequeño resumen y podáis ir directamente. Además, ahí tendréis acceso a todas las webs de Emilio, que haremos unos links para que podáis tener acceso a su información. Muy útil en todo caso. ¿Qué más? Os he dicho lo de las preguntas. Os he dicho que lo grabamos. Os he dado las gracias por venir. Muchas gracias. Y nada, comentaros, repasar qué novedades tenemos en eventos. Bueno, el más importante es la semana que viene. Es el más cercano, porque estamos aquí en Madrid. Hoy estamos en Madrid. Y es la WordCamp Madrid. Este fin de semana no, el siguiente fin de semana vamos a disfrutar del evento WordPress más grande de España. Están ya por las 590 entradas vendidas, si no han vendido ya todas, y llegando al máximo total, que son 600. 600 WordPresseros y WordPresseras los encontraremos en la nave, esas instalaciones gigantescas, mastodónticas que tenemos aquí en la ciudad y que son impresionantes. El local es impresionante, la verdad. Y además sé que el equipo de WordCamp Madrid se está esforzando mucho para que quede un evento no solamente interesante y de mucha calidad en contenido, sino también en cuanto a todo lo que vais a ver. Y la zona de ponentes, la zona de patrocinadores, habrá cafecito, tendremos de todo. Bueno, por un precio muy simbólico tendréis acceso, que dan muy poquitas entradas para disfrutar de este evento en el que la comunidad WordPress española pues, nos va a mostrar de todo, hay de todo tipo de temáticas. Bien, aquellos que no tengáis entrada, id corriendo, 2019 WordCamp Madrid, buscadlo y comprad las pocas que quedan si es que queda alguna. Y bueno, pues poco más. Creo que lo importante de hoy no es SiteGround, es Emilio. Ya sabéis que tenemos nuestro canal de YouTube, SiteGround España, lleno de vídeos y webinars muy interesantes. Es gratuito, suscribiros, os animo a que lo hagáis. Y bueno, yo creo, Emilio, andarás por ahí, a ver si te tengo muteado o no te tengo muteado, pero ya no. Ya puedes hablar. Muy buenas y gracias por invitarme a este webinar. Es un placer, es un placer. Pues bueno, con tu permiso, Emilio, ¿comenzamos? Comenzamos. Pues un placer compartir con vosotros, la audiencia de este webinar de SiteGround, acerca de mis errores, precisamente como emprendedor e inversor, donde intentaré compartir con vosotros mi experiencia de los últimos 20 años aproximadamente, donde ha habido algún éxito, donde en base a tener ideas de negocio, donde se plantea uno, voy a montar un negocio, voy a llevar esa idea que uno tiene en la cabeza, plantearlo y llegar a un negocio con éxito, pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las veces la realidad, la cruda realidad, nos encontramos que emprender es complicado, que emprender es bastante duro y que la mayor parte de las veces lo que hacemos es equivocarnos. Sí, dentro de las teorías modernas
sobre cómo emprender nos encontramos las Link Startup, donde lo que nos explica con muchísimo acierto es que intentemos, si nos vamos a equivocar, intentemos probar nuestro modelo de negocio, intentemos desarrollar nuestra idea de la forma más económica y más barata posible. Podamos encontrar aquello que realmente el consumidor quiere lo antes posible. Pero el detalle está que eso de equivocarnos lo vamos a practicar en muchísimas de las ocasiones. Y precisamente admitir que sea uno que se equivoca tampoco es tan sencillo. De hecho, a mí me ha costado muchísimos años llegar a este momento en el que comparto con vosotros estas experiencias de fracaso para que espero que os resulten útiles e interesantes, porque no resulta nada sencillo. Precisamente compartir los errores propios. No es fácil, uno tiende a decir, pues eso no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido. De hecho, vendría muy bien que fuera algo más habitual el que hubiera una cultura del fracaso donde no fuera un estigma el admitir que se han cometido errores. Mira, he cometido errores, pero he aprendido de ellos, he pivotado adecuadamente y me he podido dedicar y enfocar realmente a lo que quería el usuario, porque antes de llegar a tener un éxito, he probado 3, 4, 5 veces y he podido llegar a conseguir éxito porque he fracasado, porque he aprendido y porque he evolucionado y he tirado totalmente hacia adelante. Entonces, no suele ser sencillo, precisamente dentro de una cultura del fracaso que está totalmente por desarrollar y que debería ser más abierto y más habitual el que se compartan esos errores. Errores que nos servirán para aprender, al menos saquemos que se pueda aprender de esos errores que vayamos a cometer, que los vamos a cometer absolutamente todos. De hecho, el 84% de las startups que se comienzan y que se empiezan con mucha alegría, acaban quebrando, acaban falleciendo antes de los 3 primeros años de vida. Entonces, yendo directamente al contenido, que es lo importante de este webinar sobre qué errores he cometido como emprendedor y como inversor, empezamos por crear un negocio donde no se haya probado previamente el modelo de negocio. No hayamos comprobado que el usuario realmente está dispuesto a pagar dinero precisamente por comprar ese producto o servicio. Entonces, en la medida de lo posible, siempre lo recomendable va a ser que os enfoquéis a hacer un modo de testeo en una provincia, en una pequeña localidad, en un grupo de personas controlado, pero que sea muy sencillo e inmediato y que de verdad le digamos paga. Porque es muy fácil decir en la teoría, mira, voy a desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que voy a dejar para pagar, ¿tú pagarías por ello? Y la gente te diga, sí, yo pagaría. No, si pagaría no, mira, te doy el enlace, ve, mete tu Visa y paga por ello. Eso es lo que realmente merece la pena. Y este primer error que cometí de no probar el negocio fue que monté una inmobiliaria digital y uno se dice, pues mira, el negocio de la inmobiliaria mueve una cantidad de dinero increíble. Mucha gente compra, vende pisos continuamente. Y en aquel tiempo no había inmobiliarias online. ¿Qué ocurrió? Que el modelo de negocio que planteamos era cobrarle a las inmobiliarias, que es quien tenía el mayor margen de beneficio en este negocio. Pero las inmobiliarias, cuando íbamos a hablar con ellas, le decían, mira, que se acabará vendiendo en un futuro muchos pisos y muchos apartamentos y viviendas por Internet. ¿Qué ocurrió? Que las inmobiliarias nos preguntaban, ¿Inter qué? ¿Eso de Internet qué es? Y estaban dispuestas a pagar máximo un mes por aparecer en el portal online, pero no estaban dispuestas a pagar más. Y entonces, el modelo de negocio no estaba en absoluto probado porque las pocas inmobiliarias que sí vendían estaban encantadas de pagar una suscripción que en realidad era muy pequeña en valor económico. El 90% de las inmobiliarias que no vendían decían, ha pasado un mes, te corto. Y entonces, ese modelo de negocio, modelo de suscripción inmobiliaria, estaba totalmente sin probar, era totalmente inadecuado
Y al no estar testeado ese modelo de negocio y no evolucionar a un modelo de negocio donde sí realmente funcionara, aquella inmobiliaria online quebró y no tuvo más recorrido. Luego llegó Idealista y demostró que sí, se podían comprar y vender pisos por Internet perfectamente, pero que llegues primero a un mercado, en este caso montando una inmobiliaria online, antes que la propia Idealista, no significa que puedas tener éxito si, por ejemplo, un modelo de negocio basado en suscripción con unas inmobiliarias que en aquel tiempo no estaban en absoluto dispuestas a pagar una suscripción, pues si ese modelo de negocio no está aprobado, no lo has testeado con clientes reales, es muy posible que vayamos al fracaso. El segundo error que os quiero compartir, en este caso me ocurrió como business angel o como inversionista en una startup. Me ocurrió que yo y otro grupo de inversores encontramos un grupo de desarrolladores y programadores informáticos absolutamente increíbles. Eran absolutamente muy maravillosos desarrollando código. De hecho, los encontramos. Unos compañeros inversores y yo los encontramos en una party de informáticos muy parecida a la que nos podamos precisamente encontrar con la WordCamp hoy día, y eran unos desarrolladores muy buenos. ¿Qué ocurre? Que no tenían apenas experiencia empresarial. Sí, como desarrolladores, que eran muy buenos, pero no como empresarios ni como emprendedores. Entonces, se calculan los costes, se plantea el modelo de negocio, se plantea que va a ser un negocio que posiblemente es de los videojuegos. En aquel tiempo estaba por despuntar, pero se veía que podía tener una cantidad de facturación y unos beneficios absolutamente increíbles. Nos plantean el ticket de inversión, cuánto tenemos que poner los inversores por parte en la empresa de los desarrolladores, y los inversores reunimos el dinero y la inversión empieza a marchar. Se pagan los sueldos de los informáticos, se paga la oficina, empieza a desarrollarse código y pasa el tiempo y aquello va lento, pero al fin y al cabo la informática y el desarrollo nunca es algo sencillo, y llega un día en el que el grupo de desarrolladores nos llaman a los inversores, tenemos que tener una reunión importante. Entonces, cuando te llaman a este tipo de reuniones, uno se puede imaginar que pueden pasar o cosas muy buenas o malas. Así que íbamos preparados los inversores, nos reunimos y nos explican los desarrolladores que se ha acabado el dinero. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué ha pasado? Pues se ha empleado bien, se ha empleado mal, en qué estado está el desarrollo de la plataforma de juegos multijugador, y nos comentan que aproximadamente tenemos un 30% del desarrollo de la parte de servidor y que la parte de cliente ni siquiera se ha comenzado y que se ha ido absolutamente todo el dinero. Y entonces, ¿cuánto dinero tendría que haber costado adecuadamente esta plataforma? Pues entonces, una vez ya teniendo esos datos de qué había costado hasta ese momento, cuánto se había desarrollado, nos plantean que necesitamos aproximadamente el triple de dinero del que se ha empleado hasta ese momento. Y la pregunta surge, vale, ¿y con el triple de dinero nos garantizáis que podremos desarrollar la plataforma y podremos triunfar? No, eso no lo garantiza nadie. O sea, podemos meter 3 veces más dinero de lo que hemos metido hasta el momento, pero nadie garantiza que eso vaya a tener un éxito. Con lo cual, nos encontramos que hacemos una auditoría por parte de los inversores, a unos auditores contratados externos empezamos a mirar adecuadamente las cuentas y lo que nos encontramos es que no se ha despilfarrado, no se ha gastado indebidamente, no se ha empleado ni un solo euro en nada que no tendría que haberse gastado. Usase, el grupo de desarrolladores había sido totalmente honesto, habían trabajado adecuadamente, no habían hecho ningún tipo de falco ni ningún tipo de actividad que no estuviera totalmente justificada, y los emprendedores simplemente, por su falta de experiencia, por no contratar a un director financiero con el requerido conocimiento de cuánto debería haberse gastado en ese proyecto y cuánto invertido. Entonces, nos encontramos que por errores
de previsión económica, pues ese proyecto se ha acabado, conseguido gastar todo el dinero. ¿Y en qué momento estamos? Pues en el de que hay que poner mucho más dinero. Error por parte posiblemente de los inversores, ya ha pasado el tiempo, pues que decidimos parar el proyecto y no volver a invertir, porque es muy complicado cuando tú le llegas a tus inversores y decirle, mira, es que ya tengo el producto terminado y funcionamos y vendemos. Ahí es sencillo conseguir una ampliación de capital de tus inversores, pero decirle, nos hemos quedado cortos, me das más dinero, crea una situación en la que los inversores no crean ningún tipo de ambiente de confianza para los emprendedores. Y los emprendedores le habían hecho bien, pero los inversores decidimos que no estábamos dispuestos a meter mínimo 3, 4 veces más dinero del planteado inicialmente, y aquel proyecto descarriló. De hecho, descarriló de tal forma que no pudimos ni siquiera vender el código, porque en realidad todavía estaba en una situación completamente embrionaria de desarrollo en modo casi prácticamente alfa. Con lo cual perdimos completamente la inversión y posiblemente podría haber sido hoy día un gran triunfo y un gran éxito, y de hecho aquel grupo de desarrolladores hoy día son un grupo de desarrolladores que todavía siguen juntos, que son muy conocidos, que son muy buenos, que eran tan buenos o mejores de lo que cuando nosotros les conocimos, y que han demostrado más que razonadamente a lo largo de los años su capacidad para desarrollar. Simplemente tenían poca experiencia y por parte de los inversores no tuvimos la confianza de seguir apoyando aquel proyecto que realmente podría haber sido un gran triunfo. El tercer error que os puedo compartir es llegar demasiado pronto a un determinado mercado. En este caso, este error lo cometí creando un comercio electrónico en el que el modelo de negocio sí se ha demostrado al cabo del tiempo haber sido totalmente exitoso. O sea, comercios electrónicos funcionan, es algo que tiene muchísimo recorrido y que era justamente el momento del comienzo. Pero ¿qué ocurre? Que no había en aquel tiempo, demasiado pronto, en los primeros momentos del comercio electrónico en España, nos encontramos que no había una tecnología adecuada, que no había una cultura empresarial adecuada, y en este caso, por poner un ejemplo, llego al banco a negociar que me instalen un terminal punto de venta electrónico y que me dejen cobrar con Visa. Y en aquel tiempo había tan poca cultura de compra online que el banco me dice, mira, vender por internet te va a costar tanto dinero. Luego vamos a requerir que nos dejes el 15% de lo que factures ignorado en una cuenta bancaria aparte. Y digo yo, ¿eso qué es? Pues que el 15% de toda mi facturación tenía que ir a una cuenta bloqueada donde yo no podría tocar el dinero hasta pasado al menos un año para asegurarse ante posible fraude online, etcétera. Entonces, claro, me encuentro que, mira, es que si el banco me está pidiendo por desconocimiento, me está pidiendo porque no había apenas comercio electrónico entonces, y me está pidiendo que le dejen una cuenta un 15% de lo que estoy facturando, es que no puedo ni siquiera empezar el negocio. Luego, aparte, de cara a instalar ese terminal punto de venta online y poder cobrar al usuario, pues me piden a la central cómo se instala y me mandan por la valija interna una documentación de 150 folios a nivel técnico muy complejo de cómo se instala para poder cobrar por internet. Úsase un mes prácticamente solo para poder cobrar con tarjeta de crédito en mi comercio electrónico. Entonces, en negociaciones con bancos, varios meses. Cada vez que queríamos instalar cualquier tipo de tecnología, varios meses. Y entonces era prácticamente imposible el poder desarrollar un comercio electrónico cuando llegas demasiado pronto. No hay una cultura de compra online, que no hay una cultura por parte de tus proveedores, donde hoy nos encontramos que si tú utilizas un CMS habitual, PrestaShop, Magento, un WooCommerce, pues nos encontramos que tienes plugin para que tu comercio electrónico pueda cobrar con un clic de ratón.
y que puedas estar cobrando los 5 minutos de decidir estar montando un comercio electrónico. Entonces, eso puedes hacerlo hoy día con Shopify. Entonces, el llegar primero a un mercado puede causar problemas bastante graves precisamente por falta de que tus proveedores te lo pongan sencillo y que tus clientes ni siquiera reconozcan que pueden hacer uso de ese servicio. El contrario, llegar demasiado tarde a un mercado también es bastante problemático. Nos encontramos que hoy día, a mí como mentor de emprendedores, me llegan bastante habitualmente y me dicen, mira, Emilio, quiero montar una red social. Y yo me digo, pues no es el momento. O sea, en su día empezó MySpace le dejó el espacio a Facebook y ya Facebook tomó todo el control de redes sociales de Internet. Y mientras no haya un cambio de paradigma de cómo el usuario utiliza Internet, no va a cambiar Facebook de ser la dueña y líder absoluta de las redes sociales. Y entonces yo no montaría hoy nunca las redes sociales generalistas. Yo no montaría hoy nunca un comercio electrónico generalista. Lo que sí me plantearía, en todo caso, sería montar un hipernicho. Usar algo muy concreto donde, mira, es que voy a dedicarme a ropa, vale, eso tiene mucha competencia, pero es que voy a dedicarme a ropa para bebés. Y me digo yo, mira, pues ya estamos en un nicho más concreto. Y mira, es que voy a dedicar ropa hecha a mano para bebés. Y voy a dedicarme a ropa específicamente, pues, hecha con productos totalmente de tejidos totalmente naturales, hecha totalmente a mano, para bebés. Entonces, a eso ya te colocas en un hipernicho, en un supernicho tan concreto, donde puedes tener una competencia muy limitada, donde puedes destacar frente a la competencia bastante fácilmente, donde puedes ganarte un prestigio dentro de una comunidad de usuarios que no será muy amplia, pero que pueden de esa forma conocerte bastante fácilmente y que puedes competir. Entonces, en comercio electrónico, en redes sociales, donde ya hay grandes players que han hecho grandes ventas, donde para poder competir lo que tendríamos que hacer es intentar meter una gran cantidad de dinero para poder competir con la competencia, ahí nos encontramos casos donde si tú eres un comercio electrónico tipo Zalando, tipo Zooplus en temática de animales domésticos, si quieres entrar al mercado, lo que han hecho es utilizar una gran cantidad de dinero para competir, para bajar los precios, para ser muy ajustados, para hacer una gran promoción de marketing, para ser conocidos rápidamente y con una gran cantidad de dinero competir. Pero eso no está al alcance de cualquier emprendedor de una forma sencilla. Con lo cual, hay opciones, que es, si detectas que tu sector de negocio está saturado, es muy maduro y que estás llegando tarde, pivota. Plantéate especializarte, plantéate ir a un hipernicho donde con unos recursos limitados puedas tener una competencia también limitada y puedas ser un líder de sector de una forma bastante más factible. Con lo cual, nos encontramos que pasando al siguiente error cometido, os comentaría que vamos a montar el negocio. Ya hemos decidido no entrar ni demasiado pronto ni demasiado tarde, pero planteamos el detalle de comenzar con unos socios. Pues yo os comentaría que en ese caso es realmente importante el que nos planteemos firmar un pacto de socios. Entonces, el siguiente error precisamente es acudir a montar una startup sin haber planificado adecuadamente la relación con los socios, cómo vamos a plantear qué ocurre si las cosas van bien. Si las cosas van bien, pues absolutamente todo perfecto, todos nos querremos, todo irá absolutamente bien, pero hay que plantear qué ocurre si las cosas salen mal. Y para ello nos salvaremos precisamente si tenemos un pacto de socios. Entonces, el pacto de socios lo que plantea es que la relación con nuestros socios sea lo más saludable posible en cuanto que planteemos cuál es el compromiso que vamos a poner cada una de las partes, cuáles son los recursos que vamos a invertir en tiempo, en dinero, por parte
de cada uno de los socios. Uno tiene contactos, tengo ya clientes, tengo parte de lo que vamos a vender, lo tengo yo ya creado y hecho. Y entonces hay que plantear qué ocurre si las cosas van a ir mal, pero hay que plantear también qué ocurre si las cosas van a ir bien. Y entonces, en alguna ocasión, me plantean los emprendedores, cuando les aconsejo que no cometan precisamente este error. Y dice, ¿cómo planteas que las cosas puedan salir mal desde el primer momento? Y yo, ya, es que lo que estoy es preparando para que cuando el negocio evolucione y en la mayor parte de los casos, las startups lo que ocurre es fracasar y no pasa nada. Te puedes tener éxito en la cuarta o quinta ocasión. De hecho, hay unos emprendedores que han vendido la empresa que llegaron a tener sedes en 4 continentes, que empezaron en un pequeño pueblo de Córdoba y que le fue muy bien. Y hablando con ellos de cómo has llegado a este punto. Y me comentaban, pues no lo esperábamos porque era el 7º proyecto que empezaban y ese 7º proyecto, después de ir intentándolo, 1, 2, 3, 4, ese 7º no le daban casi ninguna importancia, pero aquel proyecto empezó a funcionar, se vendió muy bien, al público le encantó, consiguieron inversión, se internacionalizaron, acabaron vendiendo y le fue absolutamente de una forma maravillosa. Pero fue ese 7º intento. Y entonces, con los socios, lo que os recomendaría es que nunca planteemos crear una empresa con socios porque simplemente nos llevamos bien. No, eso no es un buen motivo para montar un negocio. Un buen motivo es que nos complementamos. Mira, tenemos un informático, tenemos a uno que le va muchísimo los números, el contable, y tenemos al marketingiano. Y entre los 3, el de marketing, el tequi y el de finanzas, nos complementamos y podemos montar un negocio con mucho futuro. Eso sí tiene muchas posibilidades, pero el montar un negocio simplemente porque sí no es una suficiente buena razón para montar un negocio. Y ese negocio que montemos, que siempre tenga un pacto de socios, que es un documento vivo, que vamos creando y vamos haciendo cada vez que madure conforme van madurando los socios y la empresa, en la que planteamos qué ocurre si las cosas van bien, pero sobre todo tener en cuenta qué ocurre si las cosas van mal. Llegamos al 6º punto, que es el de no llegar a todo. Este fue un error que cometí que me resultó bastante doloroso porque me llegó un emprendedor con un gran conocimiento de un negocio que daba muchísimo dinero sobre el papel y me comentó, mira, Emilio, tú llevas la parte online, la llevas muy bien, sabes de marketing, de comercio electrónico, todo de montar el hosting, desarrollo. Emilio, tú llevas la parte online y yo pongo los clientes y toda la parte del negocio offline, la tradicional, pero conmigo, entre los dos, el offline y el online, pues convertimos ese negocio en un negocio de muchísimo provecho. La idea era buena y, de hecho, la idea era tan buena que nos encontramos es que años después de haber montado ese negocio, hay un documento por ahí con datos míos y esa presentación y todavía hoy me llaman y me dice, Emilio, mira, te llamo porque te pregunto por este negocio. Y digo, mira, es que lo siento, es que no puedo ayudarte. Pero no, Emilio, que de verdad, que te he visto por internet, que sé que tú tienes este negocio, que lo he visto en una presentación y que te quiero poner mucho dinero encima de la mesa. Y claro, el Emilio tiene que decir, con todo el dolor de mi corazón, yo es que no conozco nada de ese negocio. Era mi socio, el que conocía perfectamente los contactos, cómo se movían y cómo había que llevar a online ese negocio. Entonces, se demostró con pruebas que incluso años después de haber no iniciado adecuadamente aquel negocio, todavía hoy me siguen llamando preguntándome porque hay clientes que quieren poner dinero encima de la mesa por ser cliente de un negocio que nunca llegamos a arrancar. ¿Por qué no llegamos a arrancar? Pues porque simplemente yo ya estaba metido en varios negocios simultáneamente, mis recursos estaban completamente saturados y dije demasiado rápido sí. Y en esta vida, como emprendedor, hay que aprender a decir no más habitualmente. Hay que ser más asertivo y ser capaz de decir con contundencia, no puedo hacerlo,
no puedo llegar, no puedo encargarme de llevar este nuevo proyecto. Y cuando llegó ese nuevo socio a mi oficina, me dijo, vamos a montar este negocio, yo, para ser sinceros, para no hacerlo mal, tendría que haber dicho, no tengo recursos, no puedo atenderte, no puedo ser socio tuyo en este momento porque no tengo los recursos para llevar esto a cabo. Para terminar la historia del no llegar a todo, a los 3 meses llamo al emprendedor, nos volvemos a ver y le digo, mira, socio, no te he hecho perder el tiempo, no he hecho absolutamente nada, no me han dado los recursos, no he tenido el tiempo, no he podido desarrollar, te pido disculpas, te he hecho perder 3 meses de tu vida que podría haber aprovechado esa ventana de oportunidad en haberlo hecho por otra parte o con otro socio. Entonces, en este caso, no le hice ni perder dinero, pero sí le hice perder una ventana de oportunidad en la que ese emprendedor podría haber desarrollado ese proyecto en ese tiempo, por otro lado, y de otra forma. Entonces, no acabamos mal en absoluto, en cuanto que no tuvo un perjuicio económico directo, pero lo que no tendría yo que haber hecho era haber aceptado un proyecto que no era capaz de ejecutar, con lo cual hay que medir siempre nuestra capacidad y hay que plantearse si estamos preparados o tenemos los recursos adecuados para empeñarnos y lanzarnos a todo proyecto que vayamos a decidir la vida y plantearnos que tenemos recursos limitados y que tenemos que emplearlos de la mejor forma. Séptimo error, asumir demasiados riesgos. Como emprendedor tenemos tendencia a lanzarnos porque tenemos la ilusión continua de que el negocio que comenzamos obviamente va a funcionar bien, que todo va a ser absolutamente, increíblemente de éxito, pero la verdad es que no es nada sencillo, el riesgo está ahí y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es de cuidar nuestro patrimonio, es de tomar unas decisiones que tengamos cuidado con aquellos emprendimientos que empecemos, tomemos demasiados errores. Con lo cual, tenemos que plantear que si vamos a montar una empresa en España, una sociedad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, pues nos encontramos que son 3.001 euros los que hay que ingresar en el banco. Pero son 1.200 euros los que nos vamos a gastar a fondo perdido en burocracia, en cámaras de comercio, registro mercantil, notaría, gestoría, abogados, etc. 1.200 euros a fondo perdido montar una empresa. Y, de hecho, todo el mundo está por la labor de ayudarnos o de ser socios cuando empezamos esa empresa. Pero cuando esa empresa va mal, hay que plantearse que el coste de cerrar una empresa que va mal, pero que no tiene mayores problemas, son 2.500 euros. Cuesta el doble a fondo perdido dar de baja una empresa que no tenga problemas, que toda empresa tiene que tener mucho cuidado precisamente de que para cerrarla adecuadamente hay que plantearse pagar tema laboral, esos despidos hay que pagarlos adecuadamente, Seguridad Social, Hacienda, proveedores, obligaciones bancarias. Con lo cual, siempre hay que medir cuando te pide un banco, te pide, mira, sea avalista de la empresa y que tus familiares, tus padres y demás familias sean avalistas, yo siempre os recomendaría que os lo pensaréis muchísimo y ante la duda siempre dijerais no. ¿Por qué? Porque son unos riesgos a la familia, al entorno cercano, a vosotros mismos, que requiere, implica de una forma que puede contraer muchísimos problemas de cara a presente y de cara a futuro. Con lo cual, siempre hay que rodearse de muchísimos asesores, abogados, fiscalistas, laborales, que nos expliquen precisamente cómo podemos protegernos, cómo hay que hacer las cosas adecuadamente bien, cómo cumplimos nuestras obligaciones laborales, fiscales, con Hacienda, Seguridad Social. Siempre hay que tener todos esos riesgos muy bien medidos, hay que hacer todo absolutamente completamente adecuado a la ley y hay que hacerlo de la mejor forma y nunca hay que plantearse montar un chiringuito o hacer las cosas en plan
ya lo haré legalmente o lo haré bien en el futuro. No, hay que hacerlo legalmente en todo momento, hay que estar rodeado de buenos consejeros y hay que hacer esa inversión, que no es un gasto, es una inversión en un buen asesor laboral, fiscal, contable, que nos explique cómo tenemos que hacer las cosas lo más legal posible y mejor planificadas para que en el caso de que vaya mal, al menos no nos implique mayores problemas de cara a medio o largo plazo y podamos emprender pronto y hacia adelante. Por ir avanzando, os comento el octavo error, que es depender demasiado de un solo cliente. Con este vamos a terminar precisamente la presentación de mis errores como emprendedor e inversor, donde una vez terminado este punto pasamos a vuestras preguntas. Pero termino con este punto, que es depender demasiado de un cliente. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que a ese cliente le podemos tratar absolutamente de una forma maravillosa, personalizada, podemos solucionar sus problemas completamente, totalmente ad hoc, le vamos a tratar con mucho cariño, pero ese cliente que va a estar muy contento con nosotros porque le tratamos maravillosamente, la parte negativa es que tendremos que ajustar muchísimo nuestro margen. Si ajustamos nuestro margen, empezamos a ganar mucho menos beneficio. Y entonces, puede llegar a haber un momento en el cual sea tanta la facturación y tan complicada la negociación y tan ajustada que tengamos con ese gran cliente que nos planteemos la pregunta, ¿y yo para qué estoy trabajando? O sea, si mi margen es prácticamente casi cero, el simplemente tener mucho tamaño y facturar muchísimo, a lo mejor no compensa. Y aparte, yo siempre os recomendaré que nunca tengáis un solo cliente que suponga más de un 15% de vuestra facturación. ¿Por qué? Porque si más de un 15% de la facturación, si corta con nosotros de una forma imprevista, lo que nos encontramos es que tendríamos que posiblemente despedir parte de nuestro personal, que eso es un gravísimo perjuicio para la empresa y para el trabajador, en cuanto que personal que hemos cualificado, que sabe perfectamente responder a los problemas y dar soluciones en la empresa. Nuestro mayor activo, al fin y al cabo, son el talento que nosotros tenemos, tendremos que desprendernos de él porque un cliente del que dependemos demasiado ha cortado con nosotros. Y entonces la empresa solo puede ir a peor. Entonces, nunca dependáis demasiado de un solo cliente porque si causa un impago, nos podemos realmente hundir de una forma u otra. Tiene sus ventajas, es mucho más cómodo tener pocos clientes que facturen mucho, pero el beneficio y el margen será mucho menor y los peligros para nuestra empresa serán bastante intensos. Con lo cual, os recomendaría que tengáis clientes que supongan un 5, máximo un 10% de facturación y luego un grupo grueso de pequeños clientes que os den esa estabilidad de tener garantías de que pase lo que pase, habrá una continuidad para el negocio. Y con esto, comentaros que llegamos precisamente al fin de esta presentación y que espero que os haya resultado útil e interesante estos 8 errores que he cometido como emprendedor e inversor en mi carrera reciente. Jolín, pues Emilio, muchísimas gracias. Y te voy a hacer una broma, pero en el fondo no es tan broma. Pues me parecen pocos. Por favor, no más errores en una temporada. Te lo digo en serio, porque anda que no hay, que no hay. Porque además cada uno de los que has comentado hoy tiene sus pequeñas partes, ¿no? Tiene sus A1, A2, A3, y cada uno de ellos se puede dividir en pequeños problemas o pequeños errores todavía que pueden agravar todavía más la situación. Muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que ha estado súper bien. Y yo creo que más de uno de los que hemos visto tu presentación hoy nos hemos visto, bueno, reflejados en alguno de ellos, no solamente, pues, no necesariamente teniendo que haber montado una empresa, sino que también en nuestra vida personal o en nuestro trabajo diario hay cosas de los detalles que has comentado que se repiten, ¿no? Como, por ejemplo, me encanta lo del pacto de socios. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? Eso nos puede ocurrir en cualquier proyecto, ¿no? Que cuando no se va llevando bien, no llegamos a las cifras, ya sea por fechas o cualquier otro tipo de tal. Me ha encantado, me ha parecido genial, Emilio. Muy bien,
Vamos a aprovechar estos minutos mientras la gente empieza a revivir un poquito el cerebro de todo lo que le has comentado y empiezan a escribir unas preguntas abajo, no lo olvidéis, en la opción Ask a Question. Bueno, Emilio, para aquellos que no te conozcan, preséntate, por favor, dinos, ¿a qué te dedicas? Yo sí he de decir, antes de que empieces, que con Emilio, SiteGround tiene un acuerdo súper chulo con la Latina Valley, unos encuentros maravillosos con profesionales de muchos sectores y estamos súper encantados con colaborar con Emilio, que hace un trabajo excelente y además súper profesional. Pero bueno, prefiero que te presentes tú, aunque yo ya haya hecho esta introducción respecto a cómo trabajas, y nos digas, bueno, pues, ¿a qué te dedicas, Emilio? ¿Quién eres? Pues hoy día tengo camisa de emprendedor, más que incluso la de inversor, porque soy fundador de la Latina Valley, como comentabas, donde soy moderador de un club de debates profesionales, donde reunimos a personas profesionales con bastantes experiencias y conocimientos que compartir con la comunidad, donde nuestro objetivo principal es crear un contenido que resulte realmente útil, que marque una diferencia y que aporte soluciones a toda la comunidad. Doy fe, que así es. De hecho, muchísimas gracias a SiteGround por vuestro apoyo precisamente a estos debates, donde lo que buscamos es encontrar soluciones a problemas que nos encontramos, que son globales y que los mismos problemas son bastante más frecuentes de lo que nos llegamos a imaginar. Entonces, eso es mi labor fundamental como moderador de los debates de la Latina Valley, pero como no puedo estarme quietecito precisamente, pues también hago de creador de contenidos para muestra precisamente este webinar, que cuando me invitasteis a participar con vosotros, aparte de sentirme honrado, es que me encanta precisamente crear contenidos, compartir experiencias y conocimientos. Con lo cual, te lo agradecemos, Emilio. Con lo cual, también soy creador de contenidos, creador de vídeos que comparto en mis distintas redes sociales, artículos, contenidos y estos debates que van con muchos contenidos a compartir a la comunidad, porque al fin y al cabo mi principal objetivo es crear y compartir una serie de contenidos, experiencias y conocimientos que realmente les sean útiles a toda la comunidad de emprendedores y profesionales. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Tenemos más cosas aparte de la Latina Valley? Pues continúo de inversor en algunos proyectos, pero soy un inversor muy pequeñito que me gusta conocer muy bien antes al emprendedor, mínimo de años, antes de implicarme. Y si me implico, me gusta implicarme completamente a nivel de aportar mi experiencia, mis conocimientos y mis contactos, de llevar desde 1992 la red de redes, porque en realidad lo que soy es un profundo enamorado de las increíbles oportunidades que puede facilitar Internet realmente a todo el mundo. Pues ya son 27 añitos online aproximadamente y aprendiendo cada día con los emprendedores que muchas veces me encuentro en las clases de emprendimiento, escuelas de negocios, y me encuentro que esos emprendedores me tienen muchísimo que enseñarme con sus curiosidades, sus preguntas y precisamente con ganas de saber qué pasa por la cabecita de la audiencia que nos estaba escuchando mientras compartía el webinar de hoy. Sí, señor. Sí, señor. Mira, te voy a hacer un par de preguntitas antes de ir con las preguntas de los usuarios. Tenemos ahora mismo 5 preguntas en espera, ¿vale? Pero yo te voy a hacer un par de ellas. En tu experiencia, ¿qué ha de contener? Porque siempre es una de las cosas que más se comenta, al menos desde fuera, ¿no? Lo del pacto de socios. Es decir, siempre está el típico consejo de que cuantos menos socios sean mejor y tal, pero bueno. Pero al final, por ejemplo, creo que hay muchos negocios en los que sin la participación de socios sería imposible porque precisan de infraestructura, de logística o de, bueno, cualquier tipo de característica que uno por sí solo, por mucho dinero que tenga, pues no es una cuestión de dinero exclusivamente, ¿no? Sino también de conocimiento. Siguiendo tu experiencia, ¿qué crees que debería contener ¿qué debería contener un acuerdo o un pacto de socios?
Pues un pacto de socios, hay una serie de cláusulas muy habituales que nos encontramos, de hecho, hoy día es un documento mucho más conocido, mucho más extendido que antaño. Entonces, nada más que busquemos pacto de socio en Google, hay una serie de cláusulas llamadas tajalón, trajalón, que son términos legalistas muy habituales, que explican cómo se debe de vender las acciones de esa compañía en base a que el pacto de socios mejore lo que es la legislación mercantil de cómo se monta una empresa. Pero mi experiencia y mi recomendación un poco más personal es que ese pacto de socios de una forma natural refleje la vida real de quienes lo componen. Úsase, qué socios somos, qué implicamos, qué compromisos, qué aportamos de la forma más sincera, de la forma más natural. Incluso ese pacto de socios en un primer momento tiene por qué no tener demasiado lenguaje legalista Jurídico y tal. o jurídico, sino eso llegará cuando llegue el momento de que entren los primeros inversores. Sí, habrá que hacerlo jurídico y habrá que hacerlo mucho más legal con un asesor, un buen abogado especializado. Pero yo lo que recomiendo es que transmitamos lo que realmente planteamos. ¿Qué va a ocurrir a futuro? ¿Qué pasa si va bien? ¿Qué pasa si va mal? Y que esas 2, 3, 4 preguntas fáciles, ¿qué aportamos? ¿Qué implicamos? ¿Cómo lo valoramos? ¿Qué pasa si va bien? ¿Y qué pasa si va mal? Esas 5 preguntas de forma natural se pongan. Que luego habrá tiempo para que ese pacto de socios firmemos una versión 2.0 o 3.0 Claro. Y para que entre un abogado y le dé lenguaje jurídico a ese pacto de socios. Perfecto. O sea que es casi como un escrito familiar y privado, por decirlo así, al principio, y luego se va cambiando y se va ampliando o transformando en algo mucho más jurídico y legal según vaya pasando el tiempo y vayan sucediendo cosas. Pero que se firme, porque lo que no es adecuado es tener 6, 7 socios, no haber firmado un pacto de socios y entrar ya los primeros inversores. Y los primeros inversores preguntan, ¿quién es aquí de socio? No, es que hay un cuñado que metió 20.000 euros. Vale, pero al cuñado se le ha hecho firmar algún papel y o no, solo tiene las acciones porque fuimos a notaría. Y sabéis que a ese cuñado ya no se le puede echar, ¿no? O sea, y a ese cuñado no se le puede comprar las acciones fácilmente si él no quiere. Entonces, claro, complica mucho que cuando va a entrar un inversor no haya un pacto de socios firmado desde el momento cero. Pero el momento cero es antes de ir a notaría por primera vez. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Medir cosas, como todo lo que, todo lo que nos rodea, cuando estamos sujetos a un proyecto, cuando de nosotros dependen las nóminas de todo el mundo, medirlo todo no es algo opcional, no es para nada opcional, ¿no? Medimos rendimientos, medimos cómo está evolucionando una empresa, medimos, incluso se pueden medir comportamientos o engagement de los empleados con la compañía, ¿no? Que esa relación. ¿Qué me dirías tú por defecto cuando uno comienza un proyecto, aparte de que entre la pasta o no entre la pasta, sino qué aspectos crees que son los más importantes en los primer año o 2 primeros años de un negocio? Pues, ¿O qué te suelen pedir los inversores, por poner un ejemplo? Dinero, dinero, dinero. Eso es lo que... Siempre. Eso siempre. Entonces, a eso se llaman factores clave de desempeño, KPIs. Esos KPIs, precisamente esa pregunta me la hacen mucho y siempre intento escaparme de la misma forma. A ver, vaya. No, y de hecho te doy la respuesta de escape habitual que sirve, que es que, a ver, lo básico y fundamental son los factores clave de desempeño de facturación, cuánto nos cuesta un cliente, cuánto tiempo de vida tiene ese cliente, cuánto nos ha costado adquirir ese cliente, cuánto factura, cuánto beneficio nos aporta ese cliente, cuánto dinero tenemos, cuánto nos estamos gastando, cuál es la tasa de quemar dinero, burn rate que tiene la empresa. O sea, todos los factores clave de desempeño relacionados con dinero, todos los que podamos. 10, 12, 15, esos son los totalmente fundamentales. Claro. A partir de ahí, todo lo que sea de productividad, eficiencia, que serán otra media docena, son muy adecuados. Pero el momento escape. No importa que nos equivoquemos con los factores clave de desempeño que elijamos. No importa, porque lo que importa
es que estén pivotándose y estemos trabajando con ellos de una forma viva. O sea, podemos escoger 20, 25, 40, 50 o 2, pero los medimos. Pasan un mes, pasan 3 meses, pasan 6 meses, lo vamos midiendo. Y de los que tenemos, de esos 50, decidimos hoy, porque vemos que no tienen utilidad en este momento de la empresa, descartar 8, 10, 12. Y metemos otros 8, 10, 12. Y eso lo hacemos cada vez que vayamos a revisar ese planificación de resultados, cada mes, cada 3 meses, hacemos ese pequeño análisis de ¿hay algún factor que estemos midiendo que no merece la pena? Lo sacamos. ¿Hay un factor que me han recomendado o que veo que puede ser necesario meterlo? Lo metemos, porque hay que tener en cuenta, cada negocio tiene muchas fases. Lo que hay que medir en cada fase, a lo mejor, varía mucho entre esas fases. No hay nada fijo y se puede ir variando. Y claro, no es lo mismo que estemos comenzando, que vayamos a internacionalizar, que vayamos a ampliar mucho personal. Es que depende de la fase del proyecto y del sector económico en el que nos movamos, porque no es lo mismo ser un software as a service que ser una empresa de comercio electrónico, que ser una empresa de cualquier otra cosa. Es que varía mucho, con lo cual no pasa nada por equivocarnos en lo que midamos, pero sí tenemos que analizar que realmente merezca la pena lo que estamos analizando y metamos o saquemos de esa cesta de planificación. Sí, que la información no sea un objetivo en sí, sino que sirva para algo. Y que esté viva, que esté completamente viva y evolucione con el proyecto. Perfecto, muy bien. Vale, otra pregunta y esta ya es muy breve. ¿El negocio de la inmobiliaria online, hace cuánto fue, Emilio? Finales de los 90 y no te puedes imaginar cómo me dolió porque monté un Idealista antes de los hermanos Encinar. Madre mía, estaba Globaliza, Idealista, me acuerdo yo porque fue cuando empecé en Internet. Y fue un poco antes de Idealista. Y de hecho, cuando nosotros ya estábamos muriendo, Idealista empezó a despegar poderoso. Pero podría haber montado un Idealista antes de Idealista. Y me duele. Bueno. De las lecciones aprendidas, pues eso, todo se aprende. Seguro que la próxima vez que montes algo parecido, al menos esos mismos errores no los vas a cometer. No, y espero que los que nos han escuchado hoy o nos vean en redifusión en YouTube no los cometan por haber visto lo que les he comentado. Bueno, tú ya sabes que nadie espabila en cabeza ajena, Emilio. Nosotros evangelizamos, decimos cosas, damos consejos. Luego la gente es libre de equivocarse y meter la pata o acertar, desde luego. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues nada, perfecto. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han dejado los oyentes. Vamos a ver. Empezamos. Te cuento, Emilio. Nos comenta José Luis. ¿Qué particularidades consideras que hay cuando queremos emprender un negocio B2B? ¿Podemos considerarlo más complejo que cuando es de cara a particulares? De hecho, yo estoy en un negocio precisamente ahora B2B, precisamente. Sí. Y no es más complejo ni más simple. Lo que nos tenemos que plantear es que es más que posible que tengamos un número de clientes más reducido, que el coste de adquisición de cliente va a ser bastante mayor, que el coste de atención al cliente va a ser bastante superior. Y entonces lo que nos encontramos es que hay una serie de variables que simplemente son bastante diferentes con respecto a lo que sería un B2C de cara a consumo. Claro. ¿Por qué? Porque tener en B2B, tener un número inmenso de clientes es complicado. Si ese número amplio de clientes lo tenemos en B2B, la atención al cliente precisamente va a ser muy amplia. Y, de hecho, para muestra un botón, justamente la sala de atención al cliente que se ve detrás tuya, donde hay un fondo muy amplio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el corazón precisamente de tu empresa? Sí. Atención al cliente. Entonces, que precisamente el equipo, atención al cliente, que cuando un cliente en SiteGround comente cualquier necesidad que pueda necesitar, tenga una respuesta totalmente inmediata. Eso es B2B. Sí. Y entonces hay diferencias, pero no es más complicado ni es más fácil. Simplemente tiene sus peculiaridades intrínsecamente propias, donde yo lo que te recomendaría es aprende de personas que tengan mucha experiencia precisamente con B2B y simplemente es un área de conocimiento profesional
realmente apasionante. De hecho, yo he trabajado la mayor parte de mi vida con gran consumo en B2C, llevo unos años, sobre todo con la Latina Valley, en B2B, y a mí me resulta total y absolutamente apasionante el B2B. Me encanta, me encanta. Pero claro, me he encontrado que realmente lo que me encanta es tratar a mercado profesional y tratar directamente con esos profesionales que representan a empresas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Emilio. Además, soy también fan del B2B. Siempre he sido un, bueno, evangelizador, evangelista, llame como quieras, en las empresas de hosting en las que he estado, del canal de distribución. Siempre me ha parecido que dirigirte directamente al profesional de diseño web, al profesional del marketing, que a su vez tiene 15, 20, 200 o 2000 clientes, es mucho más efectivo que hacerlo al cliente final, o quizás porque tenemos algo dentro de la cabeza que nos hace tener no sé, mejores ideas o verlo de mejor forma. Y sí quería comentarte, por ejemplo, que en lo relacionado a soporte, a nosotros atender a partners, que es como llamamos a nuestros socios partners, bueno, es como una traducción. Agencias de diseño, como te decía, que tienen freelance con 10, 15 clientes, agencias con 30, 40, 50, 100, y no importa el número, pero sí lo que importa es que una persona está representando para nosotros a 15 o 20 o 30 que hay detrás. En nuestro caso, incluso nos puede ayudar a ahorrar costes en soporte. Eso sí, el soporte que has de tener ha de ser excepcional. No hay otra forma. Por lo menos en nuestro sector, José Luis, en el sector del hosting, el soporte es prácticamente la primera razón por la cual la gente pues, puede tener frustraciones con su producto o no, o sus expectativas se pueden desmoronar cuando alguien contrata un servicio maravilloso en una empresa increíble, con una filosofía increíble, pero si luego no te funciona lo fundamental, que es cuando alguien tiene un problema, que a quien se lo arregle, si eso no funciona, no funciona nada. Te agradezco el comentario, Emilio, por introducir SiteGround en la ecuación, y es cierto, todo lo que tenemos aquí detrás es soporte y es más del 50% de los 500 y pico, de las 500 y pico personas que somos en SiteGround. Le damos una importancia no solamente a la tecnología y a la seguridad, que están al nivel más top del mercado, sino sobre todo a las personas. Es el customer care, la atención al cliente, lo que más bueno, trabajo lleva, elegir a las personas, formarlas, etcétera, pero lo que más alegrías nos da, desde luego. Qué paradigmático que sea en B2B que tus clientes son empresas donde se hace mayor esfuerzo económico en el cliente final, más que incluso en el B2C. Sí. O sea, porcentualmente se hace más esfuerzo en B2B por el cliente que incluso en el gran consumo. Sí, sí, es que además tienen preguntas diferentes y el perfil de la persona que les atiende ha de ser diferente. No te pregunta lo mismo una persona que está comenzando con su página web que un freelance que tiene 15 clientes y tiene una experiencia enorme construyendo webs, por poner un ejemplo. O agencias de marketing con clientes muy grandes que te piden productos de hosting completamente diferentes a los que usaría un cliente final, ¿no? En este caso. Muy bien, José Luis, esperamos haberte ayudado. Vamos con la siguiente pregunta de Compa Fraile. Compa Fraile nos pregunta: ¿la web móvil hace más difícil conectar, enganchar al cliente? Hace 2 años la web desktop era como más reposada. Aquí hay de todo. Perfecto. Emilio, cuando quieras. Me suena que Compa Fraile es de mi comunidad. Me suena. Te vienen a ver los tuyos, claro. Joder. Bien, bienvenido. Es que me suena que es de mi comunidad. Bienvenido, pues, Compa. Charlaremos luego por redes. Entonces, la web móvil lo que ocurre es que nos abre unas oportunidades de inmediatez, de en cualquier momento, de geolocalización, que precisamente lo de enganchar, simplemente es que el hábito de consumo del usuario móvil es diferente al desktop. Pero es que sea diferente, es que tenemos que adaptarnos. El 80% del tráfico hoy día de web es mobile. Ese porcentaje no va a bajar. O sea, de hecho, nos encontramos 80 mobile, más o menos un 10 de tableta y hoy día prácticamente un 10 de desktop. Depende de la temática, el sector, varía esos porcentajes, pero en mi propia web
me encuentro que el usuario va por la calle, dice, pues mira, necesito comprobar un determinado directorio empresarial, un determinado dato, y le puede facilitar que ese dato se sume a la geolocalización de dónde está ese usuario para poder facilitarle un mejor servicio. Entonces, lo que tenemos que plantear no es retener al usuario como el último fin, sino tenemos que plantearnos que el objetivo es qué servicio le ofrezco al usuario para que quede contento y él me use cuando crea conveniente, porque la fidelidad del usuario, ya sea desktop o mobile, hoy día no te la garantiza absolutamente nadie. No. Lo único que podemos conseguir es conseguir que tenga una satisfacción de cliente suficiente como para que la próxima vez que necesite un servicio como el que nosotros ofrecemos, decida utilizar Emilio, utilizar Latina Valley, utilizar SiteGround. Claro. Pero lo que es la retención, eso es otro factor. Casi imposible. Claro. Es otro factor y hoy día no se puede ni plantear, sino que en la web que nos encontramos, la web mobile, el 80% de los usuarios son mobile, ofrezcamos servicios que le den realmente satisfacción al cliente. Muy bien. Yo además añadiría, con tu permiso, Emilio, le añadiría que te exige otra cosa, es decir, has de tener en cuenta que, por ejemplo, en este momento Google está valorando más, o sea, está con el First Mobile Indexing, está valorando más cómo funciona tu web móvil que tu web desktop. Te puntúa mejor o peor dependiendo de la experiencia del usuario final, de la velocidad, de si usa certificados SSL o no. Es decir, no es ya una cuestión de dudar sobre si ha de haber una versión móvil de una web. Por supuesto que ha de haber una versión móvil, tal y como decía Emilio, por las cifras de consumo actuales. Como proveedores de hosting tenemos unos 2 millones de clientes y te digo que prácticamente el 90 y algo % tiene una versión móvil de su web, sobre todo porque trabajan con WordPress y hay formas sencillas de hacerlo. Nada es fácil, pero al final has de tener una presencia en Internet, en móvil, rápida, por debajo de 2 segundos, por debajo del segundo, para que los clientes no se vayan. Hay unas cifras horrorosas de estas, ¿verdad, Emilio? Las estadísticas de abandono de página web por si está tardando tu web, baja, si tarda más de 2 segundos se va al 45% de tu tráfico, etcétera. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto, apostad por el móvil. Por supuesto, no hace más difícil conectar o enganchar. Es lo que decía Emilio. Tú tienes que ofrecer algo que sea interesante. Pero además de que sea interesante, además tiene que ser rápido y tiene que tener una estructura que se pueda leer en el móvil de forma correcta. Una buena experiencia de usuario. La mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Y hace 2 años la web desktop era como más reposada. Pues sí, claro, es que el uso del móvil no estaba tan extendido. Ahora, ¿quién no usa móvil? Y además, ojo, cuando uses la página web en tu móvil, de tu negocio, no te van a comparar con tu competencia. Te van a comparar con tus clientes con los servicios que más usan, como Facebook, como Google, en velocidad, como Amazon. O sea que prepárate para tener una versión móvil rápida, muy rápida y que tenga una buena experiencia de usuario, usabilidad y navegabilidad. Bueno, compa, esperamos haberte ayudado. Bienvenido a los webinars de SiteGround. Seguimos con Guille. Mira, nos quedan... Caray, según vamos contestando, vamos añadiendo más. Entonces, lo que voy a hacer, Emilio, es yo me callo, contestas tú, porque si no es el doble de tiempo si yo también contesto, salvo que haya algo muy relacionado con el hosting. Y como ya son las 7 y 2 minutos, le damos como unas contestaciones de 20 segundos a cada pregunta y terminamos rápido. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a por ello. Vamos con Guille. Guille nos dice, ¿de qué era la empresa que dejaste porque no tenías tiempo, pero tenía tanto potencial? Era llevar un negocio profundamente tradicional de compraventa internacional de mercancías. O sea, llevo años sin contar de qué era el negocio y no voy a terminar de contarlo, pero era importación y exportación de mercancías. Solo que cada importación e exportación pues era 1 millón, 2 millones de euros encima de la mesa. Sí. O sea que no eran precisamente clips ni grapas ni cosas de este estilo, ¿no? Importación e exportación internacional. Claro. Negocio que yo no tengo ni idea ni puedo llevar a cabo sin esa persona. Bueno, pues contestado, Guille. Aquí no hay dudas. Vamos con Jesús Estevez, que nos pregunta, ¿qué opinas del dropshipping? Y si tienes alguna experiencia, Emilio.
Sí, el dropshipping es profundamente interesante en los primeros estadios del comercio electrónico en los cuales nos podemos plantear pues, tener un gran coste de almacenamiento propio, con lo cual el dropshipping es una opción profundamente interesante cuando comenzamos el e-commerce. Problema, que cuando avanzamos querremos tener todas las partes del comercio electrónico controladas y la logística es especialmente importante lo que es el packaging, pues querremos meterle un sobrecito donde le pongamos un pequeño regalo, queremos que la caja tenga un determinado color corporativo. Entonces, ese tipo de experiencia de usuario que hace que recuerden preferentemente nuestra marca a mejor, con dropshipping no es tan sencillo. Entonces, al comenzar el dropshipping, absolutamente genial, yo mismo lo he utilizado, yo lo recomiendo cuando se comienza, pero cuando avanzamos se nos queda corto. Y hay métodos mixtos, híbridos, mitad dropshipping, mitad propios, y hay métodos ya directamente evitando el dropshipping, pero hay modelos híbridos muy adecuados. Jesús, esperamos haberte ayudado. Nosotros como proveedor de hosting ahí poco te podemos contestar. Simplemente que tu web sea rápida, que tu web móvil también, etcétera. Muy bien. Vamos con compa Fraile otra vez, que nos pregunta, Emilio, porfa. Ah, bueno, si esto ya lo pregunté y ya lo contestamos. Nos preguntaba, compa, de qué años hablábamos sobre la inmobiliaria. Finales de los 90. Finales de los 90, compa. Muy bien. Vamos con Alfredo y nos quedan 3 preguntas en total, incluida esta. Me hace mucha ilusión montar un negocio sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente, pero no encuentro ninguna idea que me oriente. Emilio, te pregunta si se te ocurre a ti alguna. Hay algo mucho mejor. La aplicación Meetup. Pilla la aplicación Meetup. Hay una corriente que me han explicado hace poco y que es muy interesante, que se llama Tech for Good. O sea, la tecnología Tech for Good, que es la tecnología llevada a hacer cosas buenas en la vida. O sea, no solo es robar datos al prójimo, no solo es daños de privacidad. Hay cierta red social que no es accionista de mi empresa, o sea, que no tengo problema. Entonces, hay que tener en cuenta que ese Tech for Good está cada vez más presente, que hay muchas ideas efervescentes y que yo recomendaría abrir la aplicación Meetup, vete a los Meetup que haya de networking en tu zona, que seguro que tiene que haber, y empieza a hablar. Vete a eventos del tercer sector, vete a actividades típicas de ONGs, ecoembes, etcétera. Y es que las ideas van a fluir. O sea, simplemente con que toques el ecosistema, con que interactúes, no tienes que robarle idea a nadie, ni siquiera, en absoluto. Al contrario, te va a surgir simplemente charlando, dialogando, conversando. Y para eso no hay nada mejor que abrir la aplicación Meetup e irte a los Meetup más cercanos de tu zona. Y recuerda el concepto Tech for Good porque está cada vez más en boga. Muy bien. Te doy fe de lo que dice Emilio. Yo llevo la Meetup de WordPress de Las Palmas junto a Esther Pérez Verdú y es un sitio de intercambio fantástico. Sí te recomiendo que te apuntes a grupos de Meetup, acudas, escuches mucho y participes. Hay que, aparte de recibir, siempre hay que dar algo. Muy bien, Alfredo, esperamos haberte ayudado. Seguro que es un gran consejo, ¿eh? La verdad es que me ha encantado la respuesta de Emilio porque es cierto. Ese es un gran consejo, acudir a los Meetup. Un saludo, Alfredo. Vamos con Alex, que nos dice, buenas tardes, felicidades a iGround por vuestros 15 añitos. Gracias, Alex. Muy bien, lees nuestras noticias. Gracias, gracias. Felicidades, felicidades. Gracias. Y que sigáis así muchos años más siendo los mejores en vuestro sector. Yeah, muy bien, Alex. Gracias. Emilio, hoy en día competirías con empresas como páginas de anuncios tipo segunda mano, casas, coches, etcétera, teniendo unos buenos dominios con los que puedas posicionar, aunque lo más seguro es que después la competencia quiera adquirir tu proyecto y cuanto antes mejor, si te nota como potencial competidor y todo esto para posicionar mejor, ¿tú lo harías? Te doy un modelo de negocio alternativo. Alquílale esos dominios a un SEO, a un white SEO, un SEO blanco de alta calidad y plantéate precisamente dotar de valor ese dominio y que ese dominio adquiera mucho valor y, sin duda, véndelo. O sea, y véndelo por una gran cantidad de dinero. Con lo cual, yo lo que te plantearía es pon en valor esos dominios, ponlos en producción y ponlos en producción con un SEO blanco de alto nivel y ponlos a trabajar y a facturarte beneficios desde el momento ya. Madre mía. Ya te he hecho el modelo de negocio, ya lo tienes. Y muchas gracias, Alex, por tus buenos deseos. Y nos queda una. Y nos pregunta Carlos, hola,
¿Qué sector consideras que tiene mayor potencial para nuevos emprendedores? Hay muchos. Internet de las cosas, ciberseguridad, todo lo que signifique transformación digital de las empresas, todo lo que sea aprovechar la industrialización 4.0, todo lo que sean redes neuronales, inteligencia artificial, o sea, creo que te he contado 5 o 6 sectores de negocio que cada uno de esos sectores tiene Los diferentes ramas. Entonces, todo lo que sea transformación digital, industria 4.0, Internet de las cosas, inteligencia artificial, seguridad. O sea, hay mucho. Lo que ocurre es que requiere de un talento por parte de los profesionales con los que te vayas a rodear bastante de alto valor añadido y de alta cualificación. Pero todos esos sectores de negocios tienen una cantidad de modelos de negocio y una cantidad de todo por hacer que en cualquier parte del mundo puedes tener un éxito y un bombazo absolutamente increíbles. Tremendo consejo, Carlos. Tremendo consejo te llevas. Es cierto, hay muchísimas tendencias ahora mismo y dentro de cada una de esas tendencias hay diferentes ramas y todavía queda muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Eso sí, yo lo único que te diría, aparte de los grandísimos consejos de Emilio, es que lo hagas con mucho corazón y con mucha pasión, que eso siempre ayuda mucho. Bueno, nos preguntan cosas por el chat, pero lo siento, no preguntamos preguntas por el chat. Vamos a ello. Carlos, esperamos haberte ayudado. Bueno, nos ha entrado una pregunta más. Vamos con la última. Vamos. ¿En qué proyecto que haya triunfado te hubiera gustado entrar y no pudiste? Compa Fraile de nuevo, hombre, compa. Esa no me la había planteado, ahí me han pillado, pero pues mira, precisamente algunas de esta que te he comentado que era de Córdoba, que era un software que hicieron desde Córdoba al mundo, que me hubiera absolutamente encantado que me hubieran enrolado, porque la experiencia que vivieron aquellos emprendedores desde el momento fracaso hasta éxito, y luego internacionalización, luego se acabaron mudando a Silicon Valley. Joder. Y precisamente donde me contaron la historia, precisamente fue en su despacho en Silicon Valley, ya con todo ganado, con su green card en la cartera, con todo absolutamente, todo maravillosamente bien montado, con la empresa ya vendida. De hecho, me dieron la noticia de, Emilio, hemos vendido. La semana que viene lo anunciamos, no lo digas. O sea, claro, decirle eso, no lo digas a un creador de contenidos duele, ¿no? Pero duele, pero había confianza. Entonces, cuando me contaron toda aquella historia en aquel despacho de Silicon Valley, mientras me dice, mira, es que tengo en la cartera 100 y pico millones de dólares ya míos y no me los quita nadie, y esta es mi historia. Me contó la historia completa y la cosa es que yo les conocía desde el primer momento. Sí, duele. Y diciendo, si en vez de venir ahora a retomar una amistad y retomar un contacto y os visito en Silicon Valley, si hubiera ido de Córdoba primero pasaron por Londres y luego se fueron a San Francisco, si hubiera ido con ellos en aquel viaje emprendedor, mi vida hubiera estado profundamente interesante, porque aquel fue un viaje profundamente fantástico el que hicieron aquellos emprendedores. Está claro. Compa, pues ahí lo tienes. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, vamos a ello. Emilio, último. Ya estamos en el final del webinar. Muchísimas gracias, Emilio, por haber venido, por haber compartido tu experiencia con nosotros y con toda la audiencia que ha estado enganchada desde minuto 1 hasta este momento. Muchísimas gracias por tu experiencia, por tu conocimiento. Quiero recordaros a todos los que escucháis este webinar que está grabándose y que lo podréis ver en el canal de YouTube de SiteGround de España dentro de un par de días, 2 o 3 días. Escribiremos un post en nuestro blog, una entrada en la que lo anunciaremos y podréis ver recursos de Emilio también, en los que podréis ver a qué se dedica, qué hace, etcétera. Emilio, si quieres dedicar unas palabras, despedirte, es el momento. Pues, a ver, después de una hora hablando acerca de fracasos, errores, quiero poner una nota positiva, precisamente, que es que todos esos fracasos, al fin y al cabo, es parte de un camino. Ese camino es realmente lo importante, porque al final se consigue el éxito.
O sea, y se acaba. Pues cuando eres profesional, cuando tienes pasión, cuando desarrollas todos esos conocimientos y experiencias en algo realmente que puede cambiar la vida de los demás, con esa idea que has tenido y ese emprendimiento, y realmente le cambia la vida a unos clientes o al mundo en base a esa startup, te sientes realmente contento, pero hay que tener en cuenta que lo importante, lo apasionante, es el camino. No solo es llegar, como le pasó a Ulises, llegar a Ítaca y reencontrarse con Penélope en el viaje del camino del héroe, sino lo importante es que le va pasando a Ulises en todo eso, pequeños estadios y esos pequeños parones en el viaje que tuvo de la liada. Entonces, comentaros, la aventura, el camino de emprender es absolutamente apasionante. Si no, después de los 8 horrores que os he compartido, no estaría aquí compartiendo y volviendo a ser emprendedor, porque sigo otra vez volviendo a ser emprendedor y posiblemente lo sea por mucho tiempo en este o en otros proyectos que vendrán después, porque te acabas convirtiendo en emprendedor en serie por mucho que cueste dormir, por mucho que traiga problemas, por mucho que te repercuta en tu vida personal, profesional, afectiva, en lo de ser emprendedor, porque tiene muchos sacrificios, pero os aseguro, todos esos sacrificios que tiene ser emprendedor merecen la pena desde el primer instante hasta el último, os lo aseguro. Sabias palabras, grandes palabras, muy emotivas además, Emilio. En serio, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Es cierto, el camino es lo importante. El camino es el camino. Es cierto. Bueno, vamos allá. Toca despedirse. Toca recordar que la semana que viene tenemos WordCamp Madrid, que quedan muy poquitas entradas. Vamos, es que sacaron 100 más porque se acabaron súper rápido. Y va a ser pues una de las WordCamps más grandes que tenemos en Europa, con 600 personas. Es algo a tener en cuenta, sobre todo por el grandísimo contenido que hay, las grandísimas personas que vais a conocer y por tener contacto en directo con la comunidad WordPress, comunidad a la que pertenezco, estoy orgullosísimo y me lo paso pipa, colaborando, ayudando y, bueno, y perteneciendo ahí. Poco más. Esto era un webinar SiteGround, somos una compañía de hosting especializada en WordPress. Echadle un vistazo a nuestra web, estáis invitados y suscribiros, os recomiendo suscribiros a nuestro canal de YouTube para que podáis recibir en directo ya todos los vídeos que vamos subiendo, mini videotutoriales, webinars, como por ejemplo este increíble que hemos tenido hoy con Emilio, presentaciones de los eventos que hacemos, como Adictos al Marketing, Barra Encendida, en fin. Todo un gran número de posibilidades abierto para vosotros en cuanto a contenido y completamente gratuito. Emilio, un súper abrazo. Bueno, la verdad es que Emilio está al otro lado de este muro. Ahora me voy a levantar y le voy a ir a dar un abrazo. Estamos hoy en nuestras oficinas de SiteGround en Madrid. Un abrazo a todos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente webinar. Chao. Chao, Emilio. Muchas gracias. Saludos.